Bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. El día de hoy vamos a aprender cómo prepararnos para invertir de una mejor manera este 2025. Primero que nada debemos de conocer qué esperar del próximo año, porque si no conocemos qué es lo que se espera, difícilmente vamos a tomar las mejores decisiones para nuestros portafolios de inversión y por lo tanto para nuestro dinero. Así que si eres de los que se está animando a empezar a invertir, quédate hasta el final de este video porque vas a encontrar una sorpresa bastante interesante. Así que comenzamos. Bien, 2025 e incluso 2026 se espera que sean años de mucha volatilidad internacional, sobre todo en temas económicos, y tampoco hay que dejar de lado el tema bélico, que actualmente toma una parte importante en países como Rusia, Ucrania, Israel y Medio Oriente. Y además, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, probablemente la caja de Pandora se abra. O bien, probablemente no. Pero ante estos escenarios tenemos que prepararnos de la mejor manera para que le vaya bien a nuestro patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que sí sabemos que va a pasar en 2025? Número 1, las tasas de interés. Recordemos que tras la pandemia se dio un escenario de inflación elevadísima. Era muy obvio que ibas al centro comercial y veías todo súper caro. Tanto el supermercado, tanto artículos de primera necesidad como de no primera necesidad, automóviles, servicios, transporte, todo se encareció. Y una medida que utilizan los bancos centrales, como por ejemplo la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de México, el Banco de Colombia, etcétera, es subir las tasas de interés para encarecer el crédito y de esta manera que haya menos dinero circulante en la economía. De esta manera poder controlar un poco las leyes de la oferta y la demanda, ya que si hay pocos productos, que es lo que pasó en pandemia, y hay mucho dinero, pues ¿qué va a pasar? Lógicamente los precios encarecen, pero al recortar ese suministro de tanto dinero a través de haciendo el crédito más caro, se logra que la inflación baje un poco. Y si un kilo de manzana, por decirlo así, costaba $10, pues ahora va a costar 8. Eso es lo que parcialmente se logró. Sin embargo, también sabemos que en 2025 y 2024, que es cuando estoy grabando este video, la inflación aún no llega a sus niveles óptimos, que es del 2% en Estados Unidos y 4% en México. Pero lo que sí sabemos que como las tasas de interés subieron mucho, sobre todo en 2023, ya entramos en un proceso de bajas de tasas de interés. Y lo más seguro, y casi que lo podemos firmar aquí, es que en 2025 las tasas van a continuar bajando, sobre todo por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y esto es clave para tomar buenas decisiones a la hora de las inversiones. También sabemos que los avances tecnológicos y la inteligencia artificial van a seguir ganando terreno. Empresas como Nvidia o incluso Tesla están liderando esta batalla y seguramente veremos avances todavía mayores de lo que hemos visto. Aquí lo que quizá empiece a tomar mucho revuelo es la regulación de estas mismas tecnologías, porque como tú lo sabes, a veces la inteligencia artificial da miedo y va a estar interesante cómo los gobiernos van a empezar a regular todavía más esta tecnología para que esta misma no se use para fines ilícitos. Pero bueno, dicho esto y como 2025 va a ser un año agitado, tenemos que saber primero en qué instrumentos de inversión podemos invertir, por lo que si tú eres una persona que eres nueva en el tema de las inversiones, te va a gustar mucho este video, porque checa esto. Vamos a hablar en esencia de los activos de inversión. Y los activos de inversión no son más que instrumentos financieros mediante los cuales nosotros podemos depositar nuestro dinero para que tarde que temprano ese dinero sea más. Buscamos que ese dinero que nosotros demos a estos activos financieros se ponga a trabajar y que a futuro nos genere grandes retornos, sobre todo a mediano y largo plazo, ya que si nosotros estamos esperando ganancias luego en el corto plazo, corremos el riesgo de sufrir minusvalías o plusvalías muy rápidamente. Por supuesto que puedes contar con quizá la suerte de que inviertas en unas acciones y que al mes siguiente hayan subido un 20%, claro que se puede. Sin embargo, tenemos que ser sinceros, el hecho de que esto suceda lleva un grado de riesgo bastante elevado que muchos no están dispuestos a correr, y no los culpo porque un paso importante en el mundo de las inversiones es tener de manera correcta un perfilamiento de riesgo. Si eres una persona que no le gusta el riesgo en las inversiones y si de la noche a la mañana te metes como el apostador número 1 a la casa de bolsa o a donde quieras para comprar y vender acciones, probablemente pases un mal rato. Por eso el consejo número 1 de las inversiones que yo te puedo dar es: conócete a ti mismo, ve cuál es tu grado de aversión al riesgo y a partir de ahí toma decisiones de inversión. Ahora, vamos a repasar
repasar los principales instrumentos de inversión de manera general que van a ser tendencia este 2025. Primero que nada, la típica clásica, inversión en bienes raíces, sobre todo el tema de nearshoring, que en países como México aún sigue y esto está ayudando a reactivar la economía nacional. Y por otro lado tenemos las fibras, que son fideicomisos de inversión en infraestructura y bienes raíces, que básicamente son empresas que cotizan en la bolsa y lo que hacen estas empresas es invertir en infraestructura, ya sea por ejemplo oficinas, hospitales, escuelas, etcétera, y rentarlas para que con ese dinero que se gane de las rentas se regresa a los inversionistas, o sea, a ti, en forma de dividendos. Y aquí quizá lo que valdría la pena analizar es ver aquellas fibras que probablemente inviertan en nearshoring. Habría que ver si son una buena opción para este 2025. 2. Acciones en la bolsa de valores, sino nada más acciones, sino también empresas de alto crecimiento tecnológico, ETFs y acciones que contengan dividendos. Estos tres tipos de activos financieros suelen ser una muy buena herramienta de inversión, ya que como tal también son considerados activos pasivos. Esto quiere decir básicamente que no van a requerir un esfuerzo de tu parte para poder generar más dinero. Lo que a mí sí me gustaría hacer es ser bastante claro contigo. Estos tres instrumentos que vemos aquí, tanto acciones de empresas en crecimiento como ETFs como dividendos, requieren un análisis previo antes de ir a comprarlos a la bolsa, porque de esta manera tú vas a poder identificar si estas empresas realmente están en una evaluación justa y tienen un buen potencial de crecimiento, porque si nos metemos así sin más ni más, probablemente no nos vaya tan bien como lo esperamos. 3. Bonos y deuda gubernamental, tanto CETES como UDIBonos, como bonos del Tesoro de Estados Unidos, como puede ser también bonos del Tesoro de Colombia, incluso bonos del Tesoro de Brasil, pueden llegar a ser buenas opciones para darle balance a nuestro portafolio, sobre todo aquellas personas que no les gustan las inversiones de riesgo, como pudieran hacer criptomonedas, como pudieran hacer acciones, como pudieran hacer ETFs. Podemos apalancarnos de este tipo de instrumentos para lograr un buen balance en nuestras carteras y sobre todo darnos tranquilidad. Lo que todo inversionista debe de estar buscando es estar tranquilos con su dinero, porque si ese dinero que tú estás invirtiendo no te brinda esa tranquilidad, déjame decirte que no estás invirtiendo, estás apostando. Y para apostar, pues mejor vete al casino y apuéstale a tu equipo favorito. Ya si pierdes, pues pierdes con honor. Pero no es el chiste. El chiste aquí es que realmente hagamos ese esfuerzo por descubrir cuál es nuestro verdadero perfil de inversionista y seleccionar las acciones que, una, nos den paz y dos, nos den buen rendimiento a futuro. 4. Fondos de inversión. También son una muy buena opción, sobre todo para principiantes, ya que los fondos de inversión generalmente están gestionados por profesionales. Entonces, si no sabemos mucho del tema de las acciones y capitales o no sabemos sobre, por ejemplo, renta fija, un fondo de inversión nos puede ayudar a tener una mejor perspectiva del mercado. Y justo aquí en la pantallita te dejo algunos ejemplos de fondos de inversión de renta fija que pudieras llegar a considerar una vez que ya hayas definido tu perfil de inversionista y tu horizonte de inversión, que ya platicamos justamente en uno de los videos de esta serie, ya que este es el tercer capítulo. Y aquí también te voy a dejar otros ejemplos de fondos de inversión de renta variable que también puedes tomar en cuenta a la hora de comenzar tus inversiones y lograr esa diversificación. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1 y 2 hablamos de la importancia de diversificar? Bueno, pues llegó el momento de hacerlo. Entonces, aquí te dejo simplemente unos ejemplos para echarles un ojo, para leer sus prospectos de inversión y ver si nos conviene o no. Y aquí te dejo unos ejemplos también de fondos ESG. ¿Qué quiere decir ESG? Básicamente medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo. Son empresas que cumplen con estos tres parámetros. Sobre todo aquellos que ven mucho como el pro del buen ambiente, que sean empresas que tengan programas de compensaciones de huella de carbono, etcétera, que también obviamente están en tendencia y aquí puedes ver algunos ejemplos de esos fondos. Y estos fondos ESG tú los puedes adquirir de manera directa, ya sea también con un banco o puede ser con una casa de bolsa como las que ves aquí en pantalla. 5. Tampoco podemos dejar de vista las inversiones en startups y tecnologías emergentes, sobre todo lo que tiene que ver fintech, e-commerce y tecnología sustentable. 6. Criptomonedas y activos digitales. Ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, se ha visto un mercado alcista en el mundo de las criptomonedas, sobre todo porque Trump en esta nueva versión se ha portado muy amistoso o muy amigable con el mundo cripto. Incluso se habla de propuestas donde las ganancias en las criptomonedas serían exentas de impuestos en Estados Unidos. Y ante toda esta ola de rumores, porque Trump toma presidencia hasta enero del 2025, pues los inversionistas se han sentido bastante cómodos invirtiendo en el mundo cripto, llevando a Bitcoin a máximos históricos.
Y justamente en esta lámina puedes ver cuáles son las criptomonedas más populares del mercado. Que ojo, no necesariamente quiere decir que sean buena inversión para 2025, porque para eso tenemos que informarnos bastante bien de cómo va a estar este año en temas económicos. Y para cerrar este tema, los commodities, oro, plata, materias primas, todo esto cotiza en los mercados internacionales y muchas veces nosotros podemos incluso proteger nuestros activos de inversión a través de ciertos commodities, como puede ser oro y plata, que en algunas ocasiones suelen ser buenos activos de refugio. Esto quiere decir que cuando la economía está un tanto inestable, muchos inversionistas corren al oro a proteger su dinero. Y antes te quiero dar 3 consejos. Número 1, siempre busca asesoría profesional cuando hablamos del tema de las inversiones. Aunque tú seas un expertazo en el tema del mundo financiero, nunca está de más una segunda opinión o una segunda voz que nos ayude a ver un panorama más allá de nuestros ojos. Yo incluso a veces contrato asesores financieros que nos ayudan directamente a mejorar nuestras carteras de inversión. 2, diversificación. Este tema ya lo conoces muy bien porque lo platicamos en los pasados 2 episodios de esta serie, pero lo que sí tienes que saber es esto: diversifica bien tus inversiones en aquellos activos que tú conozcas muy bien. Y 3, y esta es clave, educación continua. De verdad, no hay un alto para la educación. No porque ya tengas un título profesional o porque hayas cursado un curso, un taller o lo que sea, quiere decir que ya tienes que parar. Al contrario, yo creo que una persona comienza a envejecer en el momento que deja de aprender. Así que seamos aprendices constantes toda la vida, porque esto, créeme y te lo digo por experiencia propia, va a ser la clave de tu éxito profesional. El irte preparando constantemente, porque de esta manera te vas a separar del resto. Te saluda con mucho cariño Luis Mi Negocios y hasta el próximo video.